Hola, hola a todos, ¿cómo están? Continuamos con la lectura bíblica un poquito más tarde hoy día feriado. Puede que pasen estas cosas. Así que, bueno, pero lo importante es continuar, así que vamos a estar con Jueces capítulo 12 y 14 y también Juan capítulo 19. Así que vamos allá con Jueces capítulo 12, Nueva Biblia de las Américas, que dice así. Los hombres de Efraín se reunieron y cruzaron el Jordán hacia el norte, y dijeron a Jefté, ¿por qué cruzaste a pelear contra los amonitas sin llamarnos para que fuéramos contigo? Quemaríamos tu casa sobre ti. Y Jefté le respondió, yo y mi pueblo estábamos en gran lucha con los amonitas, y cuando los llamé a ustedes no me libraron de sus manos. Viendo pues que no me iban a librar, arriesgué mi vida y crucé contra los amonitas, y el Señor los entregó en mi mano. ¿Por qué pues han subido hoy a pelear contra mí? Entonces Jefté reunió a todos los hombres de Galaad y peleó contra Efraín. Los hombres de Galaad derrotaron a Efraín porque estos decían son fugitivos de Efraín, ustedes los galaaditas en medio de Efraín y en medio de Manasés. Y se apoderaron los galaaditas de los vados del Jordán al lado opuesto de Efraín. Cuando alguno de los fugitivos de Efraín decía, déjenme cruzar, los hombres de Galaad le decían, ¿eres efrateo? Si él respondía, no, entonces le decían, di pues la palabra chibolet. Pero él decía, sibolet, porque no podía pronunciarla correctamente. Entonces le echaban mano y lo mataban junto a los vados del Jordán. Y cayeron en aquella ocasión 42.000 de los de Efraín. Y Jefté juzgó a Israel 6 años y murió Jefté el Galaadita y fue sepultado en una de las ciudades de Galaad. Después de Jefté juzgó a Israel Ifsán de Belén y tuvo 30 hijos y 30 hijas. A estas las casó fuera de la familia y trajo de afuera 30 hijas para sus hijos. Él juzgó a Israel 7 años, murió Ifsán y fue sepultado en Belén. Después de Ifsán juzgó a Israel Elón el Zabulonita, quien juzgó a Israel 10 años. Murió Elón el Zabulonita y fue sepultado en Ajalón, en la tierra de Zabulón. Entonces Abdón, hijo de Hilel el Piratonita, juzgó a Israel después de Elón. Tuvo 40 hijos y 30 nietos que cabalgaban en 70 asnos. Él juzgó a Israel 8 años, y murió Abdón, hijo de Hilel el Piratonita, y fue sepultado en Piratón, en la tierra de Efraín, en la región montañosa de los Amalecitas. Jueces capítulo 13. Los israelitas volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Señor, y el Señor los entregó en mano de los filisteos durante 40 años. Había un hombre de Sora, de la familia de los Danitas, el cual se llamaba Manoa. Su mujer era estéril y no había tenido hijos. Entonces el ángel del Señor se le apareció a la mujer y le dijo, tú eres estéril y no has tenido hijos, pero vas a concebir y dar a luz un hijo. Ahora pues, cuídate de no beber vino ni licor y de no comer ninguna cosa inmunda, porque vas a concebir y a dar a luz un hijo. Él no pasará navaja sobre su cabeza, porque el niño será nazareo para Dios desde el seno materno, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. La mujer fue y se lo dijo a su marido. Un hombre de Dios vino a mí, y su aspecto era como el aspecto del ángel de Dios, muy imponente. Yo no le pregunté de dónde venía, ni él me hizo saber su nombre, pero él me dijo, vas a concebir y a dar a luz un hijo. Desde ahora no beberás vino ni licor, ni comerás cosa inmunda, porque el niño será nazareo para Dios desde el seno materno hasta el día de su muerte. Entonces Manoah imploró al Señor y dijo, te ruego, Señor, que el hombre de Dios que tú enviaste venga otra vez a nosotros, para que nos enseñe lo que hemos de hacer con el niño que ha de nacer. Dios escuchó la voz de Manoah, y el ángel de Dios vino otra vez a la mujer cuando estaba sentada en el campo. Pero Manoah, su marido, no estaba con ella. La mujer corrió rápidamente y avisó a su marido, y le dijo, ven, se me ha aparecido el hombre que vino el otro día. Manoah se levantó y siguió a su mujer, y cuando llegó al hombre le dijo, ¿eres el hombre que habló a la mujer? Yo soy, respondió él. Manoah le preguntó, cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe ser el modo de vivir del muchacho? ¿Y cuál su vocación? Y el ángel del Señor contestó a Manoah, que la mujer atienda todo lo que le dije. No comerá nada que venga de la vid, no beberá vino ni licor, ni comerá nada inmundo. Ella deberá guardar todo lo que le he ordenado. Entonces Manoah dijo al ángel del Señor,
permítenos detenerte y prepararte un cabrito. Y el ángel del Señor respondió a Manoa: aunque me detengas, no comeré de tu alimento, pero si preparas un holocausto, ofrécelo al Señor. Y Manoa no sabía que era el ángel del Señor. Y Manoa dijo al ángel del Señor: ¿cuál es tu nombre? Para que cuando se cumplan tus palabras te honremos. El ángel del Señor le respondió: ¿por qué preguntan mi nombre viendo que es maravilloso? Entonces Manoa tomó el cabrito con la ofrenda de cereal y los ofreció sobre una piedra al Señor. Y el ángel hizo maravillas mientras que Manoa y su mujer observaban. Pues sucedió que cuando la llama subía del altar hacia el cielo, el ángel del Señor ascendió en la llama del altar. Al ver esto, Manoa y su mujer cayeron rostro en tierra, y el ángel del Señor no se volvió a aparecer a Manoa ni a su mujer. Entonces Manoa supo que era el ángel del Señor. Y Manoa dijo a su mujer: ciertamente moriremos, porque hemos visto a Dios. Pero su mujer le contestó: si el Señor hubiera deseado matarnos, no habría aceptado el holocausto ni la ofrenda de cereal de nuestras manos. Tampoco nos habría mostrado todas estas cosas, ni nos habría permitido ahora oír cosas como estas. Y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón. El niño creció y el Señor lo bendijo, y el Espíritu del Señor comenzó a manifestarse en él en Mahané Dan, entre Sora y Estaol. Jueces capítulo 14. Sansón descendió a Timnat y vio allí a una mujer de las hijas de los filisteos Cuando regresó, se lo contó a su padre y a su madre. Vi en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. Ahora pues, tómenmela por mujer, le respondieron su padre y su madre. ¿No hay mujer entre las hijas de tus parientes o entre todo nuestro pueblo para que vayas a tomar mujer de los filisteos incircuncisos? Pero Sansón dijo a su padre: tómala para mí, porque ella me agrada. Su padre y su madre no sabían que esto era del Señor, porque él buscaba ocasión contra los filisteos, pues en aquel tiempo los filisteos dominaban Israel. Entonces Sansón descendió a Timnat con su padre y con su madre, y llegó hasta los viñedos de Timnat. Y allí un león joven venía rugiendo hacia él. Pero el Espíritu del Señor vino sobre él con gran poder, y lo despedazó como se despedaza un cabrito, aunque no tenía nada en su mano. Pero no contó a su padre ni a su madre lo que había hecho. Descendió y habló con la mujer, y ella le agradó a Sansón. Cuando regresó más tarde para tomarla, se apartó del camino para ver el cadáver del león, y había un enjambre de abejas y miel en el cuerpo del león. Recogió la miel en sus manos y siguió adelante, comiéndola mientras caminaba. Cuando llegó a donde estaban su padre y su madre, les dio miel y ellos comieron, pero no les contó que había recogido la miel del cuerpo del león. Después el padre descendió a donde estaba la mujer, y Sansón hizo allí un banquete, porque así acostumbraban a hacer los jóvenes. Y cuando lo vieron, trajeron a 30 compañeros para que estuvieran con él. Entonces Sansón les dijo: permítanme proponerles ahora una adivinanza, y si en verdad me la declaran dentro de los 7 días del banquete y la descifran, entonces les daré 30 vestidos de lino y 30 mudas de ropa. Pero si no pueden declarármela, entonces ustedes me darán 30 vestidos de lino y 30 mudas de ropa. Dinos tu adivinanza para que la escuchemos, le dijeron ellos. Entonces les dijo: del que come salió comida, y del fuerte salió dulzura. Y no pudieron declararle la adivinanza en 3 días. Al cuarto día dijeron a la mujer de Sansón: persuada a tu marido a que nos declare la adivinanza, o te quemaremos a fuego a ti y a la casa de tu padre. ¿Nos han invitado para empobrecernos? ¿No es así? La mujer de Sansón lloró delante de él y dijo: solo me aborreces y no me quieres. Has propuesto una adivinanza a los hijos de mi pueblo y no me la has declarado. Y él le dijo: no se la he declarado ni a mi padre ni a mi madre, y te la he de declarar a ti. Pero ella lloró delante de él los 7 días que duró su banquete. Y sucedió el séptimo día que él se la declaró porque ella le presionaba mucho. Entonces ella declaró la adivinanza a los hijos de su pueblo. Y al séptimo día, antes de ponerse el sol, los hombres de la mujer, o sea, los hombres de la ciudad, le dijeron: ¿qué es más dulce que la miel? ¿Y qué es más fuerte que un león? Y Sansón les contestó: si no hubieran arado con mi novilla, no habrían descubierto mi adivinanza. Entonces el Espíritu del Señor vino sobre él con gran poder, y descendió a Ascalón, y mató a 30 de ellos, y tomando sus despojos,
dio las mudas de ropa a los que habían declarado la adivinanza. Y ardiendo en ira, subió a la casa de su padre, pero la mujer de Sansón fue dada al compañero que había sido su amigo íntimo. Bien, lo vamos a dejar hasta acá con Jueces y vamos a avanzar a Juan capítulo 19, que dice así. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo azotó, y los soldados trajeron una corona de espinas, y la pusieron sobre su cabeza, y la vistieron con un manto de púrpura, y acercándose a Jesús le decían: Salve, Rey de los judíos, y le daban bofetadas. Pilato salió otra vez y les dijo: Miren, lo traigo fuera, para que sepan que no encuentro ningún delito en él. Y cuando Jesús salió fuera, llevaban la corona de espinas y el manto de púrpura. Y Pilato les dijo: Aquí está el hombre. Cuando lo vieron los principales sacerdotes y los guardias, gritaron: Crucifícalo, crucifícalo. Pilato les dijo: Ustedes, pues, lo toman y lo crucifican porque yo no encuentro ningún delito en él. Los judíos le respondieron: Nosotros tenemos una ley, y según esa ley él debe morir, porque pretendió ser el Hijo de Dios. Entonces Pilato, cuando oyó estas palabras, se atemorizó aún más. Entró de nuevo al pretorio y dijo a Jesús: ¿De dónde eres tú? Pero Jesús no le dio respuesta. Pilato entonces le dijo: ¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y que tengo autoridad para crucificarte? Jesús respondió: Ninguna autoridad tendría sobre mí si no se te hubiese dado de arriba. Por eso el que me entregó a ti tiene mayor pecado. Como resultado de esto, Pilato procuraba soltar a Jesús, pero los judíos gritaron: Si suelta a este, usted no es amigo del César. De todo el que se hace rey se opone a César. Entonces Pilato, cuando oyó estas palabras, sacó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal en un lugar llamado el Empedrado, y en hebreo Gabata. Y era el día de la preparación para la Pascua. Eran como las 6 de la mañana. Y Pilato dijo a los judíos: Aquí está su rey. Fuera, fuera, crucifícalo, gritaron ellos. ¿He de crucificar a su rey?, les dijo Pilato. Los principales sacerdotes respondieron: No tenemos más rey que César. Así que entonces Pilato lo entregó a ellos para que fuera crucificado. Tomaron pues a Jesús, y él salió cargando su cruz, al sitio llamado el lugar de la calavera, que en hebreo se dice Gólgota, donde lo crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Pilato también escribió un letrero y lo puso sobre la cruz, y estaba escrito: Jesús el Nazareno, el Rey de los judíos. Entonces muchos judíos leyeron esta inscripción, porque el lugar donde donde Jesús fue crucificado quedaba cerca de la ciudad, y estaba escrito en hebreo, en latín y en griego. Por eso los principales sacerdotes de los judíos decían a Pilato: No escribas el Rey de los judíos, sino que él dijo: Yo soy el Rey de los judíos. Pilato respondió: Lo que he escrito, he escrito. Entonces los soldados, cuando crucificaron a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una parte para cada soldado. Tomaron la túnica, y tomaron también la túnica, y la túnica era sin costura, tejida en una sola pieza. Por tanto, se dijeron unos a otros: No la rompamos, sino echemos suerte sobre ella, para ver de quién será, para que se cumpliera la escritura. Repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Por eso los soldados hicieron esto. Y junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su madre, María, la mujer de Cleofas, y María Magdalena. Y cuando Jesús vio a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba allí cerca, dijo a su madre: Mujer, ahí está tu hijo. Después dijo al discípulo: Ahí está tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su propia casa. Después de esto, sabiendo Jesús que todo ya se había consumado para que se cumpliera la escritura, dijo: Tengo sed. Había allí una vasija llena de vinagre. Colocaron pues una esponja empapada del vinagre en una rama de hisopo, y se la acercaron a la boca. Entonces Jesús, cuando hubo tomado el vinagre, dijo: Consumado es. E inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Los judíos entonces, como era el día de preparación para la Pascua, a fin de que los cuerpos no se quedaran en la cruz el día de reposo, porque ese día de reposo era muy solemne, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y se los llevaran.
Fueron, pues, los soldados y quebraron las piernas del primero, y también las del otro que había sido crucificada con Jesús. Cuando llegaron a Jesús, como vieron que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas, pero uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza, y al momento salió sangre y agua. Y el que lo ha visto ha dado testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad, para que ustedes también crean. Porque esto sucedió para que se cumpliera la escritura. No será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura dice, mirarán a aquel que traspasaron. Después de estas cosas, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, aunque en secreto por miedo a los judíos, pidió permiso a Pilato para llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato concedió el permiso. Entonces José vino y se llevó el cuerpo de Jesús, y Nicodemo, el que antes había venido a Jesús de noche, vino también, trayendo una mezcla de mirra y aloe, como de 33 kilos. Entonces tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en tela de vino con las especias aromáticas, como es costumbre, sepultar entre los judíos. En el lugar donde fue crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual todavía no habían sepultado a nadie. Por tanto, por causa del día de la preparación de los judíos, como el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. Bien, lo vamos a dejar hasta acá. Vemos acá cómo ocurre primeramente un conflicto entre las mismas tribus de Israel, un conflicto interno, dando a entender que el problema no siempre viene de afuera, de otras naciones o de otros pueblos, sino que puede haber muerte entre los mismos hermanos que conforman este pueblo que está ya establecido en la tierra prometida. En, en Juan capítulo 19, ahí también se ve otra especie de conflicto sobre otro asunto, que no es para muerte de ninguno de estos, un conflicto entre judíos y romanos sobre qué, qué hacer con Jesús y por qué crucificarle y por qué no, y cuál es la razón para eso y por qué lo deben hacer los romanos y todo. Claro, al parecer es un conflicto menos grave, al parecer, pero es la persona de Cristo la que está ahí por morir. Entonces al final es aún así conflicto entre personas y conflicto también que atenta contra el propio nombre del Señor, su propia persona. Bueno, después aparece en los capítulos 13 y 14 de Jueces la persona de Sansón, que él es llamado para ser apartado para Dios desde antes, un nazareo, y tenía que prepararse, porque fue preparado desde, o sea, anunciado desde antes de que naciera. Pero finalmente, a la medida que vamos viendo que él va creciendo, también es guiado por sus deseos personales, deseos quizás del pueblo también, en cosas militares, en cosas políticas, pero apunta algo ya que no es separado para Dios. Ahora, él tenía que cumplir esta responsabilidad y no podía en su desobediencia, pero Jesús, sabiendo bien cuál era su misión, es capaz de cumplirla plenamente, él es responsable sobre esto, lo cumple en una obediencia impecable hasta que puede llegar y decir consumado es. Sansón manifiesta también esta desobediencia al tomar una mujer basándose solamente en sus propios deseos carnales. Él no tiene discernimiento espiritual, no hace las cosas buscando honrar a Dios. Vemos también cómo los líderes en Juan capítulo 19 actúan de una forma también carnal, motivado por cosas similares al pedir que crucificaran a Jesús. Ahora bien, dicho todo esto, aún así Dios quiso obrar por medio de Sansón, a pesar de todo este pecado. Y aún así, a pesar del pecado del pueblo y de esta crucifixión, un pecado horrible contra la misma persona de Jesucristo, Dios aún así estaba cumpliendo su plan. Entonces Dios es soberano, cumple su plan, a pesar del pecado del hombre. Así que damos gracias a Dios por esto. Damos gracias por la crucifixión, que si bien es un acto horrible, un pecado contra la persona de Jesucristo, estaba dentro del plan de Dios que así fuera, para redimirnos y hoy día poder orar y cantar y leer la palabra con esta seguridad de que Dios es nuestro Padre. Y tenemos un Salvador que es Jesús. Vamos a orar. Gracias, Padre, por la preciosa salvación que nos ha dado en Jesucristo. Gracias por que Él en esta misión fue ungido, Señor, para cumplir la salvación, la redención
justificarnos delante de ti, darnos esta paz. Te alabamos, Señor, a ti por eso. Gracias por Jesucristo, Señor, y gracias por la palabra que nos recuerda que somos pecadores, que nuestra intención, Señor, puede ser eh, corrompida por el pecado, pero usted, Señor, nos puede ir limpiando más y más de todo pecado y maldad. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, queridos, que el Señor les bendiga. Un gran abrazo. Chao, chao.